Gracias por estar con nosotros en este programa de la Unión Médica Nacional. Estamos realizando una serie de programas desde la clínica del doctor Saborío en Guapiles. Le agradecemos al doctor Pedro Saborío que nos haya permitido grabar en este lugar. Iniciamos esta serie de programas con el doctor Carlos Marín Monge. Él es pediatra, ha hecho un trabajo muy importante en Guapiles. Él nació y creció en Moravia, creció en la capital, pero tiene más de 20 años de estar en Guapiles. Aquí ha hecho un trabajo también comunal, ha estado muy vinculado con grupos como el Club de Leones. Y vamos a hablar con él de su vida, de su trabajo, de su esfuerzo, de sus anhelos, de los problemas de la zona y también de la situación del hospital de Guapiles. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a usted, Camilo, por la invitación al programa y con mucho gusto compartir con los televidentes la experiencia de vida que yo pienso que es importante para uno. Usted creció en Moravia. Así es. ¿Cómo así era es. su familia? ¿Qué hacían sus papás? ¿Cuántos hermanos son? Bueno, esa historia pues es muy bonita porque es la historia de la infancia, la historia de la escuela, la historia del colegio. Yo nací en el Hospital San Juan de Dios y mi familia originalmente era de Calle Blancos, de Goicoechea. Ahí estuvimos viviendo hasta los 5 años de edad. No recuerdo situaciones antes de los 5 años, sino después de eso que nos fuimos a vivir a San Rafael de Moravia, específicamente del Estadio Pipí Lumaña de Moravia a 500 metros. Ahí estuvimos viviendo muchos años, luego nos trasladamos ahí mismo en San Rafael de Moravia, en Urbanización San Jorge, donde prácticamente desarrollé toda mi infancia y mi adolescencia. ¿Y qué hacían sus papás? Bueno, mi mamá era la ingeniera del hogar, como se le dice ahora, la ama de casa, una señora que se dedicaba a todas las actividades propias del hogar y a la crianza de los hijos. Mi papá, con mucho orgullo, sí le puedo decir que fue chofer de bus. Inicialmente, mi papá, en paz descanse, Agustín Marín, mejor conocido como Piel Roja. Piel Roja. Sí, me da mucho orgullo en este programa de decir eso porque nadie lo conocía como Agustín, ahora que estuvimos hablando de apodos hace un rato, sino Piel Roja. Ajá. Él fue chofer de bus en Moravia primero y posteriormente trabajó muchos años para la línea Punta Arenas y la mayor parte de su vida posteriormente estuvo en Ticabús. Ajá. Entonces su vida estuvo ligada a las calles, ¿verdad? Como chofer de bus. ¿Y cuántos hermanos son? Nosotros somos 4 hermanos. Yo soy el mayor de los 4. Somos 3 hombres y una mujer. Por cierto, la mujer también es colega. También es médico. Sí. Me llama la atención porque usted la ha vinculado a ella, a muchas actividades aquí en Guapiles. Yo la he visto muchas veces. Yo soy de Guapiles, tengo un periódico aquí desde hace 20 años, lo que tiene usted de vivir aquí. Y me encanta ver que su hermana, que aquí le dicen Marina, pero yo creía que se llamaba Marina y no, es por Marín. Exactamente, ¿verdad? Era al Club de Leones. ¿Cómo no? Sí. Era para diferenciarla del hermano, ¿verdad? Y no decirle de Marín también, sino pues le pusieron Marina. Entonces la gente piensa que se llama Marina, pero en realidad ella se llama Nuria Yanori. Claro, no le gusta mucho el segundo nombre, pero se identifica más como Marina. ¿Y sus otros hermanos qué hacen? Bueno, tengo mi segundo hermano que estuvo en la Universidad Nacional estudiando Relaciones Internacionales. Afortunadamente es el que acompaña ahora a mi mamá en su casa. Y mi tercer hermano, que es mi yunta, en realidad se llama Hugo Marín y en estos momentos ocupa un puesto gerencial en el Grupo Q. Estuvo trabajando muchos años en Pizza Hut también como gerente de área. Gracias a Dios, pues a pesar de que provenimos de un hogar humilde, porque la verdad es esa, ¿verdad? Y hay que ser claros en el sentido de que los ingresos que percibía mi papá no eran muy buenos como para brindarnos una educación muy onerosa, pero afortunadamente los 4 hijos
como dice el resto de la familia, le salimos buenos para el estudio. Usted estudió en una escuela pública, pero después pudo estudiar en un colegio privado. Cuénteme un poco de eso. Bueno, vea qué interesante. De la escuela y luego del colegio. Claro que sí, ¿verdad? Yo estuve en la escuela Porfirio Brenes Castro, un emblema de todo el área capitalina y sobre todo de Moravia. Ahí estudié la primaria a los 6 años, igual que todos los chiquillos de Moravia. Mi aspiración en ese momento era seguir mi secundaria en el Liceo Moravia, pero resulta que como estudiante, era un estudiante aventajado, tenía muy buenas calificaciones, y mi maestra, que es mi segunda mamá, Marielos Campos de Rojas, que todavía, ahí está doña Marielos, y si logra ver este programa, pues un beso y un abrazo a mi segunda mamá. Y voy a hacer un paréntesis de doña Marielos, de la niña Marielos, como le decimos todavía los egresados de esa generación. La niña Marielos asistió a mi graduación de escuela, asistió a mi graduación de secundaria, invitada, asistió a mi graduación como médico y cirujano general, asistió a mi graduación como especialista en pediatría. Asistió, usted le invitó siempre. ¿Cómo no? Y ella siempre estuvo ahí a la par, y estuvo mi matrimonio, que gracias a Dios, pues, este año cumplimos 25 años de casados, mi esposa Rudy y yo. Así que la niña Marielos pues ha sido una persona que ha estado ahí pendiente, y tanto es mi agradecimiento a ella que se lo externo frecuentemente. La niña Marielos sentía en mí un alumno que tenía algún potencial, y ella logró conseguir una beca para Carlos Marín en el Colegio Saint Clair. El Colegio Saint Clair de Moravia, donde es un colegio privado, un colegio donde asistían los hijos pues, de las personas adineradas. Y cuando tuve la noticia, y a mis papás, la niña Marielo, le dio la noticia que yo iba al colegio Saint Clair, lo primero que le dijo a mi papá es que no podemos pagarlo. Bueno, es que don Agustín, no se preocupe, va con una beca, pero es que no tenemos ni para darle para que almuerce. Y eso no es problema. ¿Sí? Lo único que tiene que hacer Carlos Marín es sacar buenas notas para que esté en ese colegio. Y así fue. Me gradué en la escuela Porfirio Brenes de 6º grado, pasé al colegio Saint Clair. Fue un choque de cultura. Fue un choque en muchos aspectos. El colegio Saint Clair era un colegio bilingüe y recibía alumnos que venían de escuelas bilingües, y Carlos Marín lo único que sabía hablar era medio español, pero afortunadamente hicimos un curso de inglés intensivo para poder acoplarnos al primer año, y gracias a Dios nos acoplamos muy rápidamente. Pero el colegio Saint Clair, que guardo gratísimos recuerdos, muchas amistades. El colegio Saint Clair al principio chocaba, porque los becados, así era como se nos decía, los becados era como una raza inferior, pero gracias al esfuerzo y a la camaradería y a la capacidad de sociabilizar que tiene el ser humano, pues rápidamente hicimos amigos, y eso de becados pasó a un segundo plano, y gracias a Dios pues también resaltamos en la secundaria. ¿Dónde estudió después medicina y cómo le fue en ese proceso? Larguísimo, pero emocionante. El Colegio Saint Clair me brindó muchas herramientas, no solamente el idioma inglés, que en ese momento aprender el inglés era muchísimo más, de mucho más valor que actualmente, y eso que actualmente es indispensable el idioma inglés, sino que nos dio muchas armas de docencia, de aprendizaje. Fue así que hicimos el examen de admisión para la Universidad de Costa Rica, y afortunadamente pues logramos primer ingreso a la carrera de medicina directamente. Ya ese gusanillo en la medicina lo traía desde el segundo año de secundaria. Por lo tanto, logramos entrar a la Universidad de Costa Rica, y fueron muchos años, fueron los 6 primeros años para sacar la licenciatura,
y posteriormente un año de servicio social, que ese año de servicio social fue lo que marcó al Carlos Marín adolescente, lleno de ilusiones, al Carlos Marín donde ya tenía una responsabilidad. Esa responsabilidad no solamente era tratar con los enfermos, sino que era ya formar una familia. Y entonces formar una familia implica muchísimas responsabilidades. Usted estudió en la Universidad de Costa Rica, ¿consiguió beca, no consiguió beca? Sí, claro. Sí, claro. Yo me siento una persona muy afortunada y todavía hasta el momento siempre pues hay que darle gracias a Dios en estas cosas cuando uno es creyente, pero siempre he tenido esa fortuna, siempre sobresalí como estudiante y en la Universidad de Costa Rica sí, estuve todos los años con beca 10. La beca 10 se le daba al estudiante que tenía notas que eran muy buenas y entonces le permitía estar en la Universidad de Costa Rica sin pagar. Y una anécdota, en tercer año mis notas fueron tan buenas que no sé por qué, pero me dieron beca 11 en la Universidad de Costa Rica. Y beca 11 significaba que más bien al estudiante le daban una ayuda económica. Es cierto que a mi familia le hacía falta, pero durante ese año yo no retiré esa ayuda económica. ¿Por qué? Porque mi familia lo ocupaba, pero habían otros compañeros que lo ocupaban más. Entonces, hay mucha gente que me dice, es que qué tonto, que es usted. ¿Cómo no va a ir usted a retirar esa plata? Es que no lo ocupo. Pero ¿cómo no lo ocupa? Usted necesita ir al comedor y es que con lo que me da mi papá en estos momentos yo me la juego. Yo creo que hay otras personas que lo necesitan más. Entonces eso fue una anécdota que al principio mis compañeros hacían mofa y hacían chota de eso, ¿verdad? Pero cuando uno lo ve retrospectivamente uno dice, Dios mío, muchas gracias por enseñarme desde muy temprano los valores y la ética de hasta dónde uno debe aprovecharse de las situaciones o no. Y así fue como terminé mis estudios en la Universidad de Costa Rica, muy bien, y luego pues pasé a otra etapa de mi vida muy importante que fue el servicio social. Vamos a ir a un corte, regresamos con el doctor Carlos Marín para que nos hable del servicio social, de su especialización como pediatra y de su experiencia comunal y profesional en Guapiles. Horas de atención en todo el país. Atención brindada con vocación, profesionalismo y dedicación. Solidaridad y pasión. Así son nuestros médicos. Confío en mi médico siempre. Los doctores nos atienden muy bien. Los médicos no son responsables de la crisis de la caja. Me encantan las historias de superación. Me encanta que el doctor Carlos Marín, dermatólogo, que yo he conocido durante muchos años por su proyección comunal, sea hijo de don Pielroja. Don Pielroja, sí. Don Pielroja, sí. De un chofer de bus, porque eso es una demostración de cómo este país ha dado oportunidades para que las personas se superen y que su maestra estuviera en todas sus graduaciones y hasta en el matrimonio, en la boda. Y bueno, él llegó a Guapiles y ha hecho aquí toda una labor social, tiene que ver con todo eso que ha vivido. Pero hablemos primero de su año de servicio social, que creo que fue el momento en el que usted hace un giro hacia el Caribe. Así es, el año de servicio social es donde todos los médicos hacemos un giro en la vida. Y ese año de servicio social es el año donde el médico culmina su formación. Antes, cuando egresé, hace 25 años de la Universidad de Costa Rica, todos los que egresábamos
debíamos hacer servicio social, era un requisito para incorporarnos al colegio de médicos. Desafortunadamente el día de hoy, por la gran cantidad de egresados, solamente unos cuantos tienen esa posibilidad. Y es el servicio social el que lo acerca a la comunidad, el que lo acerca a las comunidades pobres y lo pone en contacto con la realidad en este país. Porque la realidad en este país está en todo lado, pero específicamente en las zonas rurales. Y a mí, afortunadamente, me tocó en la rifa, en el sorteo que se hacía, hacer el servicio social con un amigo muy entrañable de toda la vida, el doctor Jiménez Herrera, que también es pediatra aquí en Guapiles. Hicimos el servicio social en Río Frío, en Finca 6. Ese fue un año que fue espectacular. Fue espectacular, ¿por qué? Porque ya ponía en práctica mis conocimientos adquiridos en la universidad, porque ya me di a conocer en la comunidad, porque ya me sentía verdaderamente médico. Y fue un año de muchas experiencias, tanto así que nos encantó muchísimo ese año, que tanto el doctor Jiménez, mi compañero, como yo, le solicitamos a la dirección regional en ese momento una prórroga de un año. Y nos dieron la prórroga de un año, pero mi compañero se quedó ese otro año más, yo no, yo estuve solo un año. Y le voy a explicar por qué. Primero, me casé en ese año. Estamos hablando que fue hace 25 años, 28 de mayo de 1988. Pero eso no fue el motivo para no agarrar la prórroga. La prórroga ya la teníamos, sino que cuando uno hace el servicio social, o en ese momento hacíamos el servicio social, también teníamos la posibilidad de aspirar por una especialidad, por hacer una residencia. Y si bien es cierto, mi compañero y yo habíamos decidido quedarnos 2 años, y los 2 años competir, participar por entrar a hacer nuestro entrenamiento en pediatría en el Hospital de Niños, sucedió una situación muy especial, es una anécdota, que fue el huracán Juana. Tal vez usted, Camilo, usted estaba gateando en ese momento, yo lo ¿verdad? recuerdo. Pero el huracán Juana se esperó con mucha expectativa. Ya yo vivía aquí. Porque se pensaba que iba a haber mucha destrucción en la zona. Y se preparó la zona atlántica para una destrucción masiva que gracias a Dios no ocurrió. Por lo menos aquí entre nosotros, desafortunadamente para los hermanos nicaragüenses sí. Pero en ese momento, el director de la clínica de Río Frío, el doctor Umaña, nos dijo a mi compañero y a mí, se queda solo uno de los 2 pediatras. El otro se va para San José. Porque si aquí se espera una destrucción, mejor que se muera uno y no los 2. Entonces eso lo agarramos en son de broma, en son de chota, lo echamos a rifa y resulta que la rifa la gané yo. Entonces dije, bueno, pues qué dicha, mi compañero se está ahogando aquí en Río Frío, estoy yo en San José haciendo algo, era una semana y resto. Y vea usted qué interesante, en esa semana y resto que llegué a San José también se esperaba había mucha expectativa negativa sobre el huracán. Me enclaustré en el cuarto y pasé una semana estudiando pediatría, como nunca había estudiado pediatría. Y dije, bueno, ya que estoy estudiando pediatría, voy a aplicar para pediatría, que era una semana después. Y apliqué y fui el 5º lugar de 25 compañeros. Así que al año siguiente ingresé directamente al Hospital de Niños a hacer pediatría. ¿Cuándo llega a Guapiles y qué significó para usted venir a esta zona? Después de que hice pediatría, y voy a hacer un paréntesis porque la gente me pregunta siempre, ¿cuándo le nació a usted el gusanillo de ser pediatra? Bueno, yo soy un ortopedista frustrado. ¿Y por qué digo eso? Porque mi ilusión siempre en toda la carrera de medicina fue la ortopedia. A mí me ha encantado el campo quirúrgico. Y tanto así que en el internado, que era el último año de la carrera de medicina, se rotaba por 4 bloques, que eran cirugía, medicina, ginecología y pediatría. El que tenía más mala fama era pediatría porque era el que más se trabajaba, era el que los pobres médicos internos tenían que trabajar más, los que más sacrificados, entonces dejé el bloque de último. Digo, bueno, ya con más colmillo lo dejo de último, lo voy a pasar con tranquilidad. Ya yo me estaba preparando para ser ortopedista,
pero resulta que cuando entré al bloque de pediatría en octubre de 1987 en el internado, fue un flechazo. Ese es el típico amor a primera vista. Si usted me pide que le explique qué fue lo que sentí, por qué cambié de algo tan grueso como ser un ortopedista, pues el ortopedista yo siempre los he caracterizado como personas que son de un carácter muy fuerte, de un carácter muy poco romántico, a un pediatra, ¿verdad?, que es totalmente lo contrario. No se lo puedo explicar. Sí le puedo decir que en el momento en que estuve en contacto con la pediatría, con los niños, se me transformó totalmente la vida. Aparte que hay un compañero aquí en Guapiles que también es pediatra, el doctor Gilbert Castro Chavarría, que estaba haciendo su entrenamiento también en el Hospital de Niños, que me motivó a seguir con la pediatría. De esa manera, ya cuando llegué al servicio social, iba convencido a participar en pediatría. Entré al Hospital Nacional de Niños 3 años, y durante esos 3 años tuve la oportunidad de ser jefe de residentes en el 3er año, porque siempre he sido buenillo en los estudios, afortunadamente. Y jefe de residentes, por cierto, que para ganar la plaza de jefe de residente la competí con María Luisa Ávila, nuestra exministra de Salud, que la respeto muchísimo, somos muy amigos, ¿verdad? Se la gané. Pero, que quede claro, no se la gané porque fuera mejor académicamente que María Luisa. María Luisa es fantástica. Fue porque tenía más amigos que María Luisa en ese momento, ¿verdad?, entre los residentes. Así que fueron un par de botillos por ahí que me hicieron jefe de residentes. Bueno, el jefe de residentes se le abren todas las puertas. Cuando uno es jefe de residentes en un hospital, a usted primero que todo el hospital lo quiere retener. O si no, se le abren las puertas para ir a hacer una subespecialidad a otro país. Pero resulta que Gilbert Castro, que es pediatra aquí en Guapiles, y se vino para Guapiles, igual que el doctor Vargas Ramírez, los dos me dijeron, te tenemos campo aquí en Guapiles. Pero es que yo me quiero quedar en San José. ¿Para qué? Véngase para Guapiles. Y me vine para Guapiles y ese fue otro flechazo. Desde entonces, desde 1992, vivo en Guapiles, trabajo en el hospital de Guapiles, mis hijos crecieron en Guapiles, uno nació en Guapiles, ya el otro venía con 1 año de edad. Los dos se desarrollaron acá, estudiaron acá, ahora gracias a Dios los dos son universitarios. Vivo aquí y me he proyectado a la comunidad. ¿Qué ha significado para usted el trabajo con niños aquí, el trabajo en el hospital? ¿Qué piensa de su apostolado, de su mística, de su entrega? ¿Qué significan los pacientes para usted? Ya usted lo dijo, Camilo, es un apostolado y no vamos a apostolado como un sacrificio, más bien es un premio. Los niños representan inocencia. Los niños son la antítesis de la hipocresía que nos caracteriza a los adultos. El niño dice la verdad. El niño genera ganas de trabajar. El niño genera ganas de vivir. El niño genera deseos de ayudar. Usted ha estado aquí en distintos grupos, por ejemplo en el Club de Leones. ¿Qué ha significado esa integración, el trabajo por la comunidad? Cuando estaba trabajando, empezaba mis años aquí en el hospital de Guapiles, en 1993 tuve un problema médico, tuve una apendicitis. Esa apendicitis se complicó. Estuve 1 mes en cuidados intensivos en el Hospital México. Y gracias a Dios me fue bien, como me dio bien toda la vida. Cuando yo salí ese mes de ese cuidados intensivos, que también fue una dura prueba, donde siempre estuvo a mi lado mi esposa, mi familia, mis amigos. Cuando yo salí de ahí, yo dije, yo tengo que retribuirle a la comunidad algo. A mí me ha ido muy bien en la vida, me fue muy bien en mi escuela, me fue muy bien con mi maestra que me consiguió una beca en el colegio, me fue muy bien en la universidad porque tuve beca, me fue muy bien con el huracán Juana porque me permitió ser pediatra.
bueno, ya es hora de que yo empiece a retribuir en algo. Y casualmente, una de las maneras fue hacerlo con un grupo como el Club de Leones, que es un grupo que se caracteriza porque el deseo que tenemos es de servir, y es de servir a las personas de muy escasos recursos y las personas más necesitadas. Desde octubre de 1994 pertenezco al Club de Leones de Pocosí, y le he dedicado pues toda mi vida. Ese es mi hobby, mi hobby es el Club de Leones, y el Club de Leones es ayudar. ¿Y qué hace el Club de Leones? El Club de Leones lo que hace es ayudar, lo que hace es servir a las personas que no tienen recursos económicos. El Club de Leones lo que hace es ser un enlace entre la persona que tiene dinero y la persona que no tiene dinero y que tiene necesidades. Entonces el Club de Leones le dice a la persona que tiene dinero, por diferentes campañas de recaudación, incluso de solicitud de donaciones, para suplir las necesidades de alimentación, de implementos ortopédicos, personas con discapacidad, de casa, etcétera. Cualquier necesidad que una persona de escasos recursos se vea al margen de obtenerlas. Doctor Carlos Marín, no nos quedó tiempo para hablar de los problemas que tiene la institución en este momento. Lo vamos a invitar nuevamente para hablar de estos temas. Muchas gracias por recibirnos. Gracias a ustedes. Gracias a Javier Murillo y a Jonathan Rodríguez en las cámaras, a Diego Blanco. Gracias a usted por acompañarnos. Recuerde que en la segunda parte, después de este programa, tenemos un programa sobre templos católicos de todo nuestro país, que el programa se llama El Loco de las Iglesias. Recuerde que este programa se transmite a las 10 de la noche, los jueves por Expert TV, canal 33, y se retransmite los viernes a las 6 de la mañana y a las 2 de la tarde, que también usted lo puede observar por www.belendigital.net, y que tenemos todas estas entrevistas subidas a YouTube. Así que usted por internet también puede encontrar todos estos testimonios. Que esté muy bien.